Bueno, muy buenos días a todas y a todos, o tardes o noches, o depende de cuándo estén consumiendo este contenido. Eh, Les saludo de nuevo después de este nuestro parón por esta semana que tenía pues, una intención muy concreta, que era poder desarrollar el parcial, digamos, el segundo parcial, ¿no? El trabajo o las tareas asociadas al segundo parcial que pues ya todas y todos deben haber entregado en el momento en que estén viendo, ¿no? Este vídeo que estoy grabando en este momento. Decirles, bueno, antes de iniciar la sesión, que ya se solucionaron todos los problemas de la plataforma y para cargar la nota en el cuaderno de evaluación, con lo cual ustedes ya pueden consultar sus notas del primer parcial, en este caso de la asignatura. Recuerden que esas notas pues se dividen entre la mitad de dicha nota, participación continua en foros, sesiones sincrónicas, etcétera, la otra mitad en la entrega de las diferentes tareas, en este caso la tarea que se entregó para el primero de los parciales. De la misma manera funcionará para la nota de este segundo parcial. Mitad de la nota, participación en los foros, mitad de la nota, entrega de los trabajos, las tareas asociadas, ¿no? Al parcial. Ahora pues nos queda el tercero de los parciales que, como bien saben, y todo esto obviamente ya conocen, lo definimos, lo consensuamos entre todas y todos en la primera de las sesiones que tuvimos pues allá por inicios de agosto. Eh, la mitad de esta última nota estaría asociada a la entrega de las presentaciones de los textos y los ensayos. Recuerden eso muy bien, los ensayos que tienen que entregar también grupales y finalmente el trabajo final, la otra mitad de la nota. Hablaremos más adelante, en sesión sincrónica también, sobre esas condiciones más, digamos, definitivas, más conceptuales, más descriptivas del trabajo final, pero recuerden, digamos, que esa era la distribución y para que lo tengan en cuenta. Esa entrega de trabajo pues será para mediados finales de noviembre. Ya les diré la fecha exacta, aunque está marcada en el calendario. Y asimismo pues la entrega de ese ensayo final también. Como bien sé que muchas y muchos de ustedes estuvieron pues muy necesitados de esa semana de receso que nunca llegó, espero que algún estuvimos sin sesión, digamos que solo dedicada, solo entre comillas, al desarrollo y entrega de los trabajos, hayan podido aprovecharla también para descansar un poquito dentro de esa playa, ¿no? Esa locura de reuniones, clases, trabajos, entregas, que se está convirtiendo pues todo este proceso, ¿no? de educación remota, eh, y que en la medida de lo posible pues yo intento aligerar la carga y por eso quiero decirles que les pido mucha honestidad, mucha sinceridad precisamente para contar con las mejores condiciones y poder adaptar a sus necesidades pues las diferentes sesiones que aún nos quedan por delante, que son prácticamente un mes y algo, ¿no? Estamos a mediados de octubre, las sesiones como tal pues irán hasta mediados, un poquito más de noviembre, para dejar la última semana de entrega también de los últimos trabajos y evaluación, así que recuerden que todavía, digamos, sus aportes son muy valiosos y muy necesarios, por otra parte, no solo para ustedes, sino también para las compañeras y compañeros que vendrán más adelante. Bueno, ahora sí, retomemos las sesiones de contenidos por allá donde lo dejamos la última vez, que fue en nuestra última sesión sincrónica en la que trabajamos esa, digamos, adaptación de los análisis de audiencias a las estructuras de análisis de redes en los procesos de audienciación digitales y a partir de comprender pues cuáles son, digamos, las consecuencias de la organización en una estructura en red muy particular como es esta red, digamos, jerárquica, una estrella que suponen pues las redes sociales digitales en general y nuestro uso común de las principales plataformas de internet en particular, eh,
teníamos marcado en el calendario el paso a las sesiones que se encargarán de explicar y comprender cuáles han sido las adaptaciones y los cambios generados en las propias estructuras de las industrias culturales y creativas a raíz de dichos procesos de digitalización. Con esto abarcaríamos entonces, digamos, un espectro mucho más amplio de la adaptación de las audiencias, por un lado, o los cambios producidos en las audiencias en torno a los procesos de digitalización en este nuevo entorno, digamos, reticular, pero una red muy jerarquizada. Y en un segundo punto, cuáles son las adaptaciones de los propios medios productivos de los bienes y productos de consumo informativo y cultural, y cómo eso de nuevo repercute también en la construcción de audiencias que han de nuevo adaptarse a nuevos mecanismos, a nuevos formatos, digamos, asociados a estas nuevas estructuras o nuevas viejas estructuras que están presentes pues, en esa adaptabilidad de las industrias culturales a estos nuevos entornos digitales. ¿Cuáles son las consecuencias de esa adaptación para las estructuras de los sectores culturales e informativos? Y a partir de esas consecuencias comprender también cuáles son los cambios que las propias estructuras y digamos, las adaptaciones de estas estructuras exigen a la construcción de audiencias propias y de nuevo, aunque me repito mucho, adaptadas a los nuevos entornos. Entonces, espero que con eso pues consigamos armar un panorama mucho más rico, mucho más complejo, que se complemente con los métodos de análisis de investigación de audiencias, y con ello pues pasar después a un último bloque ya más sobre no solo causas sino también eso, consecuencias y tendencias posibles y estructuradas en torno a los procesos de digitalización desde un punto de vista más digamos más optimista y otro menos, quizás menos optimista, más crítico. La idea es que ustedes cuenten con todas las herramientas, tanto metodológicas como conceptuales, para después desarrollar sus reflexiones propias, y que en la aplicación a sus entornos laborales posteriores entiendan también la importancia de comprender a los procesos de audienciación como procesos vivos, como procesos que responden a una serie de intereses muy concretos y puedan pensar de manera crítica y creativa también pues nuevas formas de comprensión de esas audiencias. Bueno, iniciando en este bloque pensado para analizar, como decía, los cambios en las estructuras de los sectores culturales e informativos de las industrias culturales y creativas. En un primer lugar, tendríamos que categorizar precisamente qué sería o de qué estaríamos hablando cuando estamos hablando de esto de industria creativa y cultural, ¿no? Normalmente, cuando pensamos en cultura o en un producto de la cultura, si yo les pregunto por un producto cultural, seguramente ustedes pues irían rápidamente a decirme una televisión, un programa de televisión, una película, una canción, un libro, el periódico. Pero muy pocos seguramente se acercarían a decir que un lenguaje, una artesanía, una pintura rupestre, ¿sí? O incluso un aparato tecnológico, una cámara web, un teléfono celular o una pantalla de computadora, ¿no? Todos ellos podrían categorizarse como productos culturales, en mayor o menor medida, y digamos que implicando una serie de indicadores que midan la categorización como bien cultural, en el sentido de que todos los productos que acabo de nombrar o de listar aguardan un componente cultural importante dentro de su proceso creativo. No obstante, la cultura en unos o en otros puede, digamos, implicar una serie de consecuencias de mayor o menor calado en su funcionamiento. Es decir, productos como los libros, ¿sí? Como las películas que decía, como las canciones,
muestran un componente cultural mucho más amplio que aquel producto que deriva de un diseño tecnológico que se apoya precisamente en valores y en significaciones culturales, ¿no? Entonces, prácticamente, o bueno, gran parte del sector productivo que está asociado a valores creativos guarda relación directa con una, digamos, intuición cultural, ¿verdad? Que podríamos llamarlo así, eh, pues que está basada en todo el esquema de valores, de indicadores, de significaciones y de, digamos, de, de construcción social, ¿verdad? Que hacen parte de esa cultura que cada uno de nosotros recibe y que es, digamos, exportada o derivada en la producción de dichos bienes, ¿no? Sin embargo, estos bienes no tienen un sentido cultural propio en la medida en que no están orientados a la producción misma de cultura o la reproducción de cultura. Los libros, las películas, sí lo están, pero asimismo lo está el lenguaje, lo está, por ejemplo, las culturas más visuales, lo está el arte, lo está también eso, las artesanías, sí, que conocemos aquí en Colombia, pues tenemos tanto, ¿verdad?, para mostrar. Si bien, digamos, no cuentan con otra serie de características, sobre todo de corte mercantil, que sí cuentan pues, los productos derivados de industrias culturales. En ese sentido, tendríamos que decir que la cultura es un gran abanico que pues englobaría, llamémoslo como lo llamamos acá en la diapositiva, el sector cultural, englobaría toda la serie de producciones culturales eh, en los cuales puede o no puede, o digamos, tiene la posibilidad, pero no la necesidad, de estar organizado en procesos mercantiles. Es decir, no es necesario que sean productos comercializables para hacer parte del sector cultural. Hay una parte del sector cultural que no se comercia. Eh, Dentro de esa parte, como decíamos, los lenguajes, por ejemplo, las culturas, las cosmologías indígenas, ¿sí? Eh, que no son comercializados, sino que tienen otra serie de valores sociales y políticos, hacen parte de un sector cultural no mercantil, ¿verdad?, que pues englobaría seguramente la gran mayoría del desarrollo cultural de los territorios. No obstante, dentro de esos sectores culturales existe una pequeña, digamos, un círculo un poquito más acotado, pero aún así muy grande, que marcaría aquellos derivados culturales que sí harían parte de formas de interacción comercial, del mercado cultural, como lo llamaríamos aquí, aunque aún así no cumplirían condiciones de industrialización. El mercado cultural, en un sentido amplio, pues englobaría, como decíamos, artesanías que se producen una a una, de manera manufacturada, producciones propias que son comercializadas en un sentido mucho más restrictivo, galerías de arte, pintura, escultura, todo lo que tiene que ver con el comercio del arte está englobado dentro del mercado cultural, pero no de la industria, puesto que no cumple con condiciones de reproductibilidad, en fin, una serie de formas comerciales de la cultura que, aun siendo, digamos, mercantiles, no engloban características industriales. Y por último, un mercado que estaría acotado por aquellos productos culturales que sí cumplen con condiciones de industrialización. Y la industria cultural, además, digamos que cumple una serie de características muy propias dentro de los procesos de industrialización. Antes de continuar con la definición propia de las industrias culturales, quisiera comentar pues, que todos estos estudios son, digamos, derivados de lo que hoy en día se conoce como la crítica a la economía política o la economía política crítica de la comunicación y la cultura, que inicia pues, sus desarrollos en los años 50, bueno, eso son como la prehistoria, pero sobre todo a partir de finales de los 60 y principios de los 70 en Estados Unidos, con nombres como Herbert Schiller o Dallas Smith, que ya conocen por otra de las sesiones, y cuando hablamos de esa economía del punto ciego y la
concepción de las audiencias como commodities, y que bueno, después va expandiendo sus fronteras y aparece pues una escuela, digamos, británica, con Graham Murdoch, con nombres como el propio Raymond Williams en algún momento, aunque esté más asociado al culturalismo, y después también pues una escuela francófona, Gaëtan Tremblay, Armand Matelar, y una, digamos, subescuela hispano o iberoamericana que inicia pues en los estudios en los 80 en industrias culturales con Ramón Zallo, con Enrique Bustamante, y en América Latina pues con nombres como Heriberto Muraro, Delia Crovi, César Bolaño, en fin, una serie de nombres que ustedes quizá les suene por alguna de las asignaturas, como la asignatura de Economía Política que imparte pues, el profesor Daniel Valencia, y que les recomiendo mucho si les interesan estos temas de estructura, ¿no?, de medios de comunicación. Bueno, las industrias culturales, como decíamos, cumplen una serie de características muy propias que se diferencian de los procesos de industrialización, digamos, de otros sectores económicos. Si nosotros vamos a una industria de producción de maní, por ejemplo, tendríamos una serie de características, digamos, clásicas, canónicas de los procesos de industrialización, que sería la capacidad de reproductibilidad y la asociación a una serie de costos variables, digamos que reducidos, ¿no? Unas economías de escala, pero no tan pronunciadas. Las industrias culturales, precisamente por su dualidad, en el proceso de industrialización, producen, ¿verdad?, bienes físicos, bienes materiales, pero también y sobre todo, y digamos, cumplen un valor de cambio en torno a bienes simbólicos, que no son bienes, por tanto, productivos o de corte productivo, sino más especulativo o capital ficticio. Surgen o apoyan precisamente en esa característica una serie de concepciones de su proceso de industrialización que marcarán precisamente el desarrollo de los sectores. Es decir, cuando nosotros hablamos de una película, por ejemplo, cuenta con una serie de características como altos niveles de incertidumbre, ¿sí? Nosotros podemos hacer un estudio de mercado y saber cuánta gente consume o no consume maní, y nosotros producir más o menos maní dependiendo de pues, digamos, las tendencias generadas en el consumo. Cuando nosotros queremos producir una película, si bien tendemos a construir más bien una serie de tendencias en los estudios de mercado y de audiencias, aún sabiendo, aún teniendo digamos, estudios profundos sobre el mercado de las audiencias, no tenemos muy claro cuál va a ser digamos, la recepción por parte de esas audiencias de nuestro nuevo producto cultural. Y ahí digamos que sobran los ejemplos de segundas, terceras partes de películas que funcionaron muy bien en taquilla, por ejemplo, y que se llevaron un estrepitoso golpe, ¿verdad?, a la hora de ser producidas y salir al mercado. Bueno, esos altos niveles de incertidumbre implican digamos, alto nivel también de riesgo de capitalización, es decir, la inclusión de capital riesgo en la financiación de estos productos culturales hace que digamos, existan menos fuentes de financiación capaces de financiar, valga la redundancia, la producción de estos bienes culturales e informativos. Como no sabemos cómo va a funcionar, tenemos que invertir un capital que no sabemos si vamos a poder, digamos, recuperar en la medida en que desconocemos el éxito o la eficiencia de nuestro producto a la hora de salir al mercado. Esas condiciones marcarán también, digamos, la reducción en torno a la oferta en los procesos de capitalización de las producciones de bienes culturales e informativos, y a eso se le asocia que además son bienes, digamos, con un alto costo fijo. Es decir, el primer prototipo en este sentido es carísimo. Rodar una película sale, y lo veremos en el entorno de Hollywood, en torno a los 200, 300 millones de dólares para un estudio major. Altos costos fijos, digamos, que se asocian a estos niveles elevados de incertidumbre y la necesidad de una capitalización de mucho riesgo, de alto riesgo, sin, digamos, capacidad de
recuperación del capital, al menos en la generación de tendencias, marcarán la necesidad de contar con un apoyo de financiación por parte de socios que tengan un capital, digamos, de tal valor que, por un lado, sean capaces de asumir la financiación de estos productos que es tan elevada y por otro lado puedan asumir la capacidad o la posibilidad de una pérdida, ¿sí? Basada en esa incertidumbre. Es decir, que a la hora de invertir ese capital riesgo puedan contar con la posibilidad de que ese capital se pierda o se pierda en una parte importante. Bueno, eso, de nuevo, reduce mucho la posibilidad de encontrar financiadores para las producciones culturales masivas, en este caso, o informativas masivas, y marcará también la deriva de los diferentes sectores culturales e informativos en la medida que buscarán a toda costa, digamos, cumplir con unas condiciones de reducción de los actores dentro del mercado que ayuden a calmar la incertidumbre y a posibilitar en cierta medida la, digamos, dedicación de esos recursos, ¿verdad? Eliminando ciertos factores de riesgo. Es decir, lo que ocurre en el mercado de las industrias culturales y creativas es que ante esas condiciones tan adversas, a la hora de ejercer los procesos de financiación o desarrollar los procesos de financiación, las empresas, digamos, que asumen el riesgo de financiar no quieren tener, digamos, mayor competitividad dentro del sector, sino reducir esa competencia para poder reducir así los riesgos, digamos, en torno a esa posibilidad de pérdidas. Si yo tengo menos competidores, digamos, aumento las posibilidades de que la gente consuma mi producto, porque va a haber menos productos en el mercado, entonces pues hay menos oferta para una demanda similar. Es la manera en la que esa mano invisible autorregularía el mercado, ¿verdad? Eso provoca precisamente una pugna importante entre las industrias, entre el sector privado y las industrias culturales y los entes reguladores y la propia ciudadanía, las propias audiencias que marcarían la necesidad de contar con productos que sean diversos y que ejerzan una pluralidad de voces que estaría marcado en esa, digamos, caracterización de servicio público que marca, por ejemplo, a todo lo que está asociado al espectro radioeléctrico. Los estados marcarían una necesidad de regular la participación de estas industrias culturales en la generación de procesos que fomenten diversidad y pluralismo, y las industrias culturales, por otro lado, marcarían la necesidad de una desregulación, una re-regulación, que llamarían los analistas de las políticas públicas, en torno a, digamos, por un lado, desintervencionismo del Estado, que el Estado deje de marcar cuáles son las condiciones para la participación en los mercados, y por otro, la posibilidad de convergencia y concentración de los mercados en muy pocas manos, para eliminar, como decíamos, pues las incertidumbres marcadas. Otra de las características de estos procesos de industrialización sería los bajos costos variables. Es decir, cuando yo produzco una película que es muy costoso, ese primer prototipo valdría 200, 300 millones. Cuando vendo una entrada de cine de esa película, yo recibo 6, 10, 20 dólares dependiendo de dónde esté viendo la película. Si en vez de una entrada, digamos, con una entrada de cine, pues no recupero nada. Si en vez de una vendo 1000, ya estaría vendiendo 6000 dólares. Si en vez de 1000 vendo 1.000.000, estaría vendiendo 6 millones. Entienden por dónde voy, ¿no? La recuperación, digamos, de ese capital invertido, la marca la posibilidad de aumentar el mercado todo lo posible, ¿sí? Y eso marcará el desarrollo mismo de estas industrias culturales, que por un lado concentran los mercados o los sectores en muy pocos productores, pero a su vez intentan ampliar la capacidad del mercado a los mayores, digamos, a la mayor capacidad de audiencia posible. A partir de los procesos de digitalización, la transnacionalización de los capitales y los procesos de globalización e internacionalización de los sectores de las industrias culturales, ¿verdad?, marcarán
el desarrollo de los procesos de concentración, ¿verdad? Y de captación y de cooptación también de las audiencias en la medida en que estos nuevos actores transnacionales, al invertir aún todavía mayores capitales de riesgo, aumentarán, digamos, la búsqueda de generación de audiencias mucho mayores, en este caso mundiales, y además, como estábamos diciendo, digamos, la deriva de las propias condiciones de esa industrialización, la concentración de estos mercados ya no a niveles nacionales o estatales, sino a niveles internacionales, ¿sí? Supraestatales. Y ahí hablaríamos pues, de casos como industria de servicios de suscripción como Netflix, Spotify, en fin, todos los OTTs, una serie de industrias que analizaremos más concretamente, pues si no en esta sesión, durante la próxima. Esas serían un poco las condiciones históricas que han marcado el desarrollo de las industrias culturales y por las cuales siempre el mercado ha intentado, digamos, diferenciarse de los intereses públicos y de la propia ciudadanía, y por las cuales siempre ha habido esa tensión y esa problemática que hoy en día pues, es mucho más grave precisamente por la profundización de dichos esquemas, ¿no? Bueno, digamos que las industrias culturales y los estudios en economía política se han centrado también en estudiar cuál es la cadena de valor dentro de esa industria cultural o creativa, ¿no? Y esa cadena de valor se resume básicamente en estos tres simples pasos, ¿no? El sector, en un primer momento, se dedica o desarrolla, digamos, diferentes subsectores en torno a la producción, ¿sí? De ese contenido informativo cultural. En un segundo momento a la distribución de dicho contenido y en un tercer momento al consumo o a la exhibición, y esos tres pasos, digamos, marcarían la cadena de valor o hilera. Sin embargo, estos tres eslabones de la cadena estarían marcados por una serie de industrias paralelas o asociadas a los diferentes momentos de la cadena de valor. Y en ese sentido, pues vemos acá en este esquema cómo el sector o el subsector de la producción asociaría, por ejemplo, todas las industrias que tienen que ver con gestión de derechos, con elaboración de contenidos, con la creación cultural, con el desarrollo de instrumentos, ¿sí? De producción y tecnologías, y también con los procesos de formación. Nosotros mismos podríamos estar incluidos dentro del sector de producción en la medida en que estamos formando profesionales de la información y de la comunicación. Un segundo momento, en el sector de la distribución, estarían asociadas todas las redes telemáticas y logísticas, es decir, la red de distribución física, analógica, pero también la red de distribución digital, ¿verdad?, de dichos productos y bienes culturales, así como las tecnologías de acceso. Y en un tercer momento, en el de consumo-exhibición, pues todas las salas o espacios culturales, pero también los mercados publicitarios, las grandes superficies y los comercios minoristas, donde se puede pues, adquirir las tecnologías, ¿verdad?, que nos otorgan la posibilidad para acceder a ese consumo, a esa exhibición, sobre todo en consumo en casa, in home, ¿no?, que se llama. Bueno, como vemos, son, digamos, unos eslabones muy amplios que además, aparte de todo lo que involucran dentro de manera directa de las industrias culturales y creativas, involucran de manera indirecta una asociación a diferentes subsectores que también dependerán del funcionamiento de estos grandes eslabones. En ese sentido, los procesos de digitalización, de nuevo, marcarán importantes cambios, sobre todo, y esto sería importante que ustedes lo reflexionen, ¿no?, en el sector de la distribución, ¿verdad? Y en la modificación, pues, sobre todo, del papel de las redes logísticas. Esta va a ser una de las preguntas que les voy a hacer en el foro para poder posteriormente discutirla de manera más integral, más sectorial, mucho más concreta a sector, pero me interesa pues conocer cuáles serían sus reflexiones a partir de lo que hemos compartido hoy en la sesión sobre por qué creen que los procesos de distribución sobre todo impactan en el sector de la distribución dentro de las industrias culturales y creativas. Y ahora bien, la pregunta del millón. Con esto vamos a finalizar la sesión de hoy, que es muy conceptual y digamos, muy densa, entonces no quiero tampoco abrumarles. ¿Cuál es la diferencia
entre industrias creativas e industrias culturales. Bueno, digamos que en 2010, con la salida del libro verde de la Comisión Europea para el potencial de las industrias culturales y creativas, se dio una, digamos, interpretación más o menos canónica de cuál sería la diferencia entre unas y otras, ¿sí? Hay que aclarar que el concepto de industria creativa nace en el entorno de los gobiernos, del gobierno laborista de los años 90, mitad de los años 90, de Tony Blair, que quizá lo conocen, primer ministro británico a finales de la década de los 90, a principios de los 2000, también famoso por ser uno de los declarantes de la guerra de Irak en la declaración de las Azores, ¿sí? Junto con George Bush y José María Aznar. Bueno, Tony Blair, ministro laborista, como decíamos, el Partido Laborista pues es el partido de tradición más socialdemócrata en el Reino Unido, pero como siempre, como sabemos, pues los británicos son siempre especiales, ¿no? Y Tony Blair en esa época, recuerden, pues herencia sobre todo de los gobiernos de la Dama de Hierro, de Margaret Thatcher, conservadora y neoliberal, uno de los iconos del neoliberalismo junto a Ronald Reagan. Bueno, la asunción de un gobierno de corte socialdemócrata, pero en el Reino Unido, tras la herencia del neoliberalismo thatcheriano, marcará precisamente la búsqueda por parte del gobierno de Tony Blair y del gobierno laborista de lo que denominó durante su campaña electoral y lo que le llevó a la presidencia, al Prime Minister, ¿no? Que es la figura del gobierno británico, lo que se conoció como la tercera vía, ¿sí? Y la tercera vía marcaba aquella que decía: nosotros no somos ni neocon, no somos neoliberales conservadores, ni tampoco somos socialistas ni socialdemócratas, sino que planteamos una tercera vía, que es la vía del centro, la vía del medio, en la que asumimos pues características básicamente de cierta protección de política social con economía de mercado libre, ¿sí? Y esa, digamos, esa tercera vía en torno a, digamos, la organización política de la cultura planteó la idea de la economía creativa, ¿sí? O las industrias creativas, como una potencial solución para la inclusión de gran parte de la economía informal dentro de los mecanismos formales del Estado e incorporarla así como parte del Producto Interior Bruto, con todo lo que pues, podría estar asociado, como una serie de derechos laborales, una serie de cotizaciones pues, para pensiones, servicios de salud, etcétera, etcétera. Bueno, esa idea, digamos, derivó en la literatura teórica de dos perspectivas. Una perspectiva muy neoliberal, aquella asociada pues, a los sectores sobre todo estadounidenses, como Richard Florida, que es su mayor exponente, ¿no? Y que derivaría en todo este concepto de las ciudades creativas, como Austin en Texas, ¿no? Y que sería la base de los planteamientos de Iván Duque y su economía naranja. ¿Sí? Cuando Iván Duque nos muestra esto de la economía naranja como algo muy novedoso, pues recuerden que tiene prácticamente 30 años, ¿sí? Si no más. Esa, digamos, deriva más conservadora, más neoliberal en ese sentido también, pues plantea la liberalización de la economía creativa como un proceso de cercamiento de ciertas industrias que están asociadas a la cultura, pero que no cumplen las características de las industrias culturales, ¿sí? Al no cumplir las características de las industrias culturales, no cumplen los procesos de industrialización y no tienen un peso relativo tan importante en la economía nacional, por lo tanto, pues son economías marginales. La idea de estos teóricos más conservadores o más neoliberales, o neocon, como diríamos, conceptualizando ambos mundos, es que si nosotros industrializamos esta parte de la economía, otorgaremos mayor fuerza a los sectores que están implicados y serán más competitivos, ¿sí? Lo que diría la otra corriente, la corriente más crítica, es que con esta industrialización, que básicamente está basada en la economía del emprendedurismo, ¿no? Que es una palabra tan horrible como se conceptualiza, pues
básicamente no es que abra nuevos nichos de mercado, sino que lo que está haciendo es minar las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura y del entorno creativo, en la medida en que recae ahora sobre su propia responsabilidad la garantización de los derechos laborales propios. Es decir, aquel que dice yo soy mi propio jefe tiene también que pagarse su propia seguridad social, pagarse sus días de vacaciones, pagarse su servicio de salud y sus cotizaciones, ¿verdad?, para la jubilación. En la gran mayoría de ocasiones, estos emprendimientos son incapaces de cumplir con esas necesidades, digamos, de corte laboral o sindical básicos, y lo que ocurre es que al final acaban renunciando a dichos derechos precisamente por la posibilidad de ser más competitivos, porque si no renuncian, otros sí lo harán, entonces, digamos, perderán competitividad. En ese sentido, se pierden todo el avance en ciertos derechos laborales muy importantes y se pauperizan las condiciones del trabajo. Esas son como las dos perspectivas. Bueno, dentro de esas dos perspectivas lo que sí hay es un consenso dentro de la definición propia de qué es una industria cultural y qué es una industria creativa y cómo una se diferencia de la otra. Es básicamente algo muy sencillo. En ambos sectores la cultura es un input para el desarrollo de los bienes, ¿verdad?, que derivarán digamos, de su producción. Es decir, para la industria cultural, la cultura obviamente es causa y origen de los diferentes productos. Para producir música, digamos, trap, hoy en día, pues tuvo que haber antes una música hip hop, ¿verdad? Y antes del hip hop una música blues y jazz, y antes del blues y el jazz cantos espirituales y música clásica, y antes de eso podríamos derivarnos, ¿verdad? Todo ese influjo cultural, ¿verdad?, marcará el desarrollo de las industrias culturales. Para el cine, por ejemplo, de las películas de Marvel de hoy, tuvo que haber antes una serie de cómics, ¿verdad?, que antes de esos cómics pues tuvo que haber novelas gráficas, y antes de las novelas gráficas pues una serie de pictogramas, en fin, podríamos digamos, a trazar todo hasta prácticamente el surgimiento de la propia humanidad, ¿no? La cultura es algo que es relativo a las condiciones sociales y locales, pero que también es algo, un proceso diacrónico que se va construyendo en el día a día y en la interacción en sociedad. En ese mismo punto, cuando hablamos de industrias creativas, y podríamos poner algunos ejemplos como pues, la arquitectura, el diseño, la moda, ¿sí? También tienen a la cultura como input, como digamos, esos indicadores que enmarcarán ese desarrollo final. Cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, el diseño de una casa, obviamente tenemos que acudir a una cultura asociada, pues la arquitectura y el desarrollo histórico de ciertos estilos arquitectónicos, y también a las modas que marcan pues, los estilos artísticos, pictóricos, escultóricos, etc. Cuando hablamos de moda, lo mismo. La moda es un reflejo del momento cultural de las diferentes sociedades, y lo mismo podría ser el diseño. La diferencia estaría en el output, en el producto que sale, ¿verdad?, como proceso de reflexión y digamos, de manipulación de esa cultura que entraría, ¿verdad?, como parte de ese diálogo, de esa discusión. Y es que en las industrias culturales, la cultura o los productos culturales también serían ese output de salida, también serían los productos de la misma industria. Sin embargo, en las industrias creativas serían bienes comunes aquellos productos que derivarían, ¿verdad?, de esa reflexión a partir de la cultura. En las industrias culturales, los productos que salen son películas, discos de música, o bueno, ya no hay discos, ¿no?, pero música, noticias, libros, ¿sí? Básicamente productos culturales cuyo valor simbólico prima sobre su valor físico, su valor material. En el caso de las industrias creativas, no. Los zapatos tienen más valor material que valor simbólico. La casa donde nos resguardamos y vivimos cumple con valor material mayor que un valor simbólico. Es decir, son bienes comunes, ¿verdad?, que salen como outputs. Bueno, esa sería la gran diferencia entre una y otra. Lo dejamos aquí, como digo, porque llevamos ya casi 3/4 de hora de
sesión muy conceptual, muy densa teóricamente, pero creo que muy interesante para que podamos entender a partir de aquí, de esta reflexión, cuáles serían las derivas dentro de los procesos de digitalización. Ahora sí, en los diferentes sectores. Retomaremos la próxima semana entonces la discusión sobre industria creativa y cultural y cómo los estados categorizan una y otra, digamos, dependiendo de los intereses propios también, sobre todo, y ya se los avanzo acá, intereses económicos de categorizar como cultura o no ciertos sectores industriales, ¿verdad? Y a partir de ahí entrar ya a ejemplos específicos de los diferentes sectores de las industrias culturales, sobre todo eh, en los procesos de digitalización y cómo estos marcan la construcción misma de nuevas formas de audiencias que responden a nuevos intereses, así como otros que siguen siendo los intereses clásicos, intereses antiguos, ¿no? Entonces son unas audiencias pues hibridadas. Bueno, esa será como un poco la deriva de la próxima semana, pero nosotros esta semana lo quedamos aquí en esta definición un poquito más pausada, más reflexionada sobre la diferencia entre industria cultural y industria creativa. Les pondré pues las consiguientes preguntas en el foro, una de ellas ya se las he comentado, ahora un par de ellas. Recuerden responderlas semana a semana, es importante y necesario para la evaluación. Recuerden también que yo quedo muy atento a sus dudas. Si me escriben al correo seguramente me llegue inmediatamente y lo pueda ver y responder mucho más rápido. Si me escriben a través del canal de Teams, maravilloso también porque lo podrán ver tanto la pregunta, la duda como la solución las demás y los demás compañeros. En todo caso, quedo muy pendiente de ustedes y nos vemos la próxima semana para finalizar toda esta parte que tiene que ver con los cambios en las estructuras de las industrias culturales y la influencia de esos cambios en torno al proceso de digitalización en la construcción de audiencias. Les deseo muy buena semana a todas y a todos.